Chucho le pega, ¡sí! ¡Gol! Para mí la liga le quedaba grande. Lo primero que pedí llegando a la América fue a Chucho Benítez. 3 torneos seguidos siendo el goleador del torneo. Era un delantero letal. Todos los goles se besaba el brazo y me los dedicaba. En todos los aspectos era una amenaza enfrentar a Chucho Benítez. La playera del América, que a muchos les pesa, al Chucho nunca le pesa. Se da a conocer a través del Twitter oficial del Al-Jalish, que es el equipo que firmó hace apenas 3 semanas en Qatar a Chucho Benítez, que ha fallecido. No lo podía creer. Es más, yo creo que estuve un día sin creerlo. Conmoción por la muerte de Cristian Benítez. Un gran ser humano hoy falleció en Qatar de manera inesperada. El mundo del fútbol está de luto. Había noticias que decían que sí que había pasado, otras que no. Amanecimos con esa terrible noticia que conmovió al mundo futbolístico, el mundo deportivo y a la sociedad también, ¿no? La noticia esta mañana del deceso de Cristian Benítez, jugador que todos conocimos con Santos y se consagró con América, falleció a los 27 años. El último campeón de goleo en el fútbol mexicano falleció hoy en Qatar a consecuencia de una peritonitis, una ruptura, una perforación en el intestino. Chucho, de tan solo 27 años, ha dejado el fútbol y ha dejado de existir. En Doha vivimos la dolorosa despedida del cuerpo de Cristian Benítez. Era un hombre tan fuerte. Y sucede esta tragedia que nos ha golpeado a todos. ¿La agencia médica sí o no? No sabemos. Lamentamos profundamente y nos sentimos Víctima de un infarto, de un ataque al corazón, aparentemente, aunque pues hay ahora sí que confusión. Había gente que hablaba que había sido de una forma, gente otra, digo. No será una mentira que tal, digo, aparte allá tampoco llegan las noticias, o sea. Formamos de última hora, pues algo sin duda muy lamentable para el fútbol mundial. Esto en torno a un goleador, un joven, un hombre clave para haber llevado al América a convertirse en el campeón del fútbol mexicano. Me refiero a Chucho Benítez. Uno de los jugadores que rebasé el ser entrenador-jugador. Para mí era mi hijo y a mí me decía, pues a veces papá. Me siento muy honrado de que me lo haya dicho Chucho. Yo creo que ahora sigue con nosotros, no, como que todavía no captás que una persona de 27 años haya perdido la vida por... No, que al final tampoco sigue estando sin saber por lo que realmente fue, ¿no? Lo conocí en los entrenamientos porque resulta que mi papá, jugador de fútbol, jugaban en el mismo equipo. Me gustó mucho su carisma, pasaba haciendo bromas y cosas así, entonces como que pues, la relación como que fue fluyendo, todo muy bonito. Mandaron a mi auxiliar Mauricio González 22 días a que checaran cómo vivía, cómo era la forma de pensar y gracias a Dios, como en el 8º día, ya lo habían contratado el equipo de Santos Lagunas. Él jugaba para el Nacional de Ecuador, un equipo militar, estaba muy chico, creo que tenía 19, 20 años y así fue como Chucho Benítez viene al fútbol mexicano. Al principio sí fue un poco difícil porque estábamos muy jóvenes, tanto Cristian como yo, y entonces cuando se tomó la decisión de venir a vivir a México, la verdad lloramos mucho porque tuvimos que alejar de nuestra familia, de nuestro país, nuestras costumbres. Cristian Benítez, el ecuatoriano. La toca para Benítez, hace la faena. ¡Gol! ¡Excelente para Benítez! Había mucha gente que le molestaba lo que hacía, tanto en Santos como en América, en las dos, o sea, le molestaba sus llegadas tarde, le querían imponer multa y a él le pasaba por un lado, entonces digo, pues lo critican demasiado. Habíamos un grupito que lo arropábamos a él, pero nosotros lo entendíamos y yo sabía que el sábado o el domingo cuando jugáramos me iba a hacer ganar el partido de él, o sea.
Yo todavía tuve que estar un tiempo en Torreón porque justo ese año nacieron mis bebés, entonces no pude viajar. Él tuvo que estar allá un tiempo solo. Después apenas nacieron los bebés, pidió permiso para poder ir a conocerlos y llegó y ya viajamos todos juntos. Ahí ya estábamos allá y todo, y sí se sentía muy frustrado. A veces se sentía muy triste y muy frustrado porque no pudo lograr lo que realmente quería lograr por cuestión de la lesión y todo eso. Regresamos a Santos y ahí otra vez hizo un buen torneo y de ahí tocó ir al Club América. Se presentó oficialmente el nuevo plumaje de las Águilas, una ocasión que también fue la propicia para presentar a los nuevos refuerzos. Tuve la fortuna de llegar en ese entonces con mi gran amigo Michel Bauer y me invitaron a trabajar con el América. Y lo primero que pedí pues, llegando a la América fue a Por Aguilar, a Chucho Benítez y a Molina. Nos fuimos con Jaime Ordiale y Michel a Cancún, a esos famosos drafts. Tuve el gusto y el honor de traer a un gran profesional como era Chucho, a una gran persona y a un gran goleador. Y desde el primer día que lo vi al Chucho ya ponerse la playera, nos demostró, creo que debutó haciendo un gol, que la playera del América le venía muy bien, tenía una gran personalidad, era un tipo que trabajaba en los entrenamientos como lo hacía en los partidos. Así que creo que la playera del América, que a muchos les pesa, al Chucho nunca le pesó. El Chucho, el disparo, se la desviaron y el gol del América. ¡Gol! Ser el primero del torneo para el Chucho. Cristian Benítez. A Cristian Benítez que está peleando con el colombiano. El Chucho tiene el segundo. ¡Chucho! Ya dije, no voy a jugar más. Cuando vino lo primero que dije. ¡El América! El segundo del torneo para el Chucho. Cristian Benítez. Ese soy yo. Nada, contento de que haya llegado y tener a Chucho era como compañero lo querés tener siempre, porque te hace ganar partidos. Nos la pasamos bien, la verdad, cotorreábamos lindo, la pasábamos bien en el vestuario, creo que esa parte no la perdimos nunca. Yo cada día me preparo para cada juego y mis compañeros lo saben, el cuerpo técnico, todos los que están aquí. Bueno, sí soy el único, soy el que llega tarde, pero soy el último que me voy, ¿no? Pero hago todo mi trabajo cada día y me preparo para cada juego para dar lo mejor. Una vez se enojó con Miguel, porque Miguel muchas veces cuando terminaba los partidos, a veces que perdíamos, nos echaba la culpa a nosotros y un día pasó y Chucho se enojó, ¿y usted qué? Usted no se hace responsable, y le empezó a decir cosas, ¿sí? Sí, estaba muy enojado por lo que había dicho y el único que se animó a decírselo fue él y adelante de todos los compañeros. Sí, tenía mucho huevo para muchas cosas. Se insultaron, incluso hubo una situación donde el jugador quedó separado del plantel, esa es la realidad, y venían partidos importantes, venían la liguilla y de repente había una pausa de 2 semanas, entonces decidimos no va a jugar el próximo partido, está sancionado. Y de repente pasó la primera semana y los mismos jugadores se acercaron y nos pidieron al técnico y a un servidor, bueno, ya hay que mejor levantarle el castigo porque lo necesitamos. La pareja goleadora de América, la pared, Chucho. ¡Gol! Él iba al frente, él se lo tenía que decir al presidente, al técnico, al que sea, él iba y le decía. ¡Chucho! 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 ¡Gol! ¡Del América! ¡Gol de Chucho! ¡América campeón del fútbol mexicano! ¡Contra el destino, contra la suerte! La primera vez abrazarlo y felicidades, lo lograste, porque eso fue lo que él dijo. Mi amor, este año vamos a quedar campeones. Voy a quedar campeón, vamos a quedar campeones. Lo voy a lograr. ¡El América! ¡El América es campeón! ¡El América es campeón del fútbol mexicano! Terminando el torneo, que quedamos campeones,
Yo le digo, bueno, vamos a renovar. Tenía el mejor contrato, tenía 3 títulos de goleo, tenía todo. Todos los reflectores, goleador, campeón, buen contrato. Y de repente salió con el tema de que se quiere ir, que tiene una oferta. Él dijo, bueno, quiero descansar un rato de acá, de fútbol mexicano y todo eso. Entonces, dice, me parece una buena oferta, pues vamos a ver, a probar un año o así, o lo que Dios quiera, ¿no? El tiempo que Dios quiera. Le dije, pues sí, está bien, pues vamos. Lo traté de convencer de diferentes formas, no, se llegó a un acuerdo, incluso todavía en el draft yo le hago una última llamada y no se me va a olvidar nunca esa última llamada. Chucho, eres campeón, Chucho, tienes el mejor contrato, Chucho, eres el campeón de goleo, tricampeón de goleo, ¿para qué te vas a experimentar si aquí estás bien y tienes grandes expectativas y la gente te quiere mucho? Me dijo que no, que se iba. Me sentí mal y me siento mal de no haber insistido más. No sé si lo hubiera logrado o no, pero finalmente él se va. Yo hablo con él, digo, Chucho, ¿qué es lo que quieres hacer? Viene el Mundial, quédate, estás teniendo un torneo muy bueno, después del Mundial te van a llover mucho más ofertas, pues seguramente vas a tener un Mundial inolvidable, vas a ser un tipo muy, muy fuerte en el Mundial. Yo le pedía que se quedara 6 meses más, que esa oferta seguramente después del Mundial iba a seguir o iba a aumentar por su desempeño. Yo sabía que podía tener un gran desempeño en el Mundial, porque además la selección de Ecuador pues, giraba todo en torno a él. Siempre sueño en ser campeón y en conseguir lo que más se pueda como jugador. Y si me tengo que ir, pues yo creo que me iría muy feliz. No había ninguna alarma, o sea, nada, todo perfecto. Y además, supuestamente se acaban de hacer los exámenes médicos antes de entrar al equipo y todo eso, y todo había salido bien. Alarma, o sea, nada, todo perfecto. Supuestamente se acaban de hacer los exámenes médicos antes de entrar al equipo y todo eso, y todo había salido bien. Me entero por el Negro Medina. El Negro Medina me llama y tenía como 6 llamadas perdidas porque había sido a la madrugada, ¿no? Estábamos en el hotel y nos acabamos de despertar, o sea, fue en la mañana. O sea, ayer empezó, o sea, que le dolía la panza, y yo decía, ok, ¿te duele mucho? Me decía, sí, me duele mucho. Entonces no sé si comí algo anoche en la cena y me hizo daño. Entonces le decía, pues, ok, tómate un tecito, algo así. Y decía, no, es que siento como que no paraba de vomitar. Entonces como que decía, no, siento que quiero ir al hospital, o sea. Y yo le dije, ¿es tan doloroso como para ir al hospital? Me dijo, sí, me duele mucho. Le había cogido un dolor de estómago muy fuerte y él había tenido que, se había tomado una pastilla y luego lo habían llevado al hospital. Llamé a la recepción, que me ayudaran con un taxi y todo eso. Entonces sí fue un poco como que inesperado. Todo pasó muy rápido. En ese momento supuestamente fue en pleno Ramadán y lo único que respondían era que los médicos estaban orando y que todavía no podían llegar. Entonces estaban sí enfermeras y cosas así, pero el olor era muy fuerte. Entonces yo les decía a las enfermeras que pues se necesitaba, pienso que de un doctor. Y decían, siento que se tardaron mucho. Chucho era un hombre muy fuerte como para pensar que se iba
a ir por un dolor en el estómago, ¿no? En mi desesperación hablé a un amigo de Cristian, a ver si yo dije, no sé si no me están entendiendo lo que les estoy diciendo o lo que esté pasando, entonces por favor llama y pide ayuda, o sea, habla. Entonces él en ese momento habló a la embajada de Ecuador y ellos llegaron después, pero igual los doctores nunca llegaron. Nunca llegaron, estaban rezando, orando, yo no sé. Y como te digo, todo pasó muy rápido y no llegaron. Llegaron tarde. Sí, es muy difícil, pero yo estuve ahí presente, yo vi todo, o sea, cada segundo, cada instante. Yo estuve viendo todo, como las enfermeras atendían y todo eso. Y al momento que le dio el infarto, fueron cuando llegaron los doctores a querer reanimarlo. Si Chucho hubiera estado en México cuando se le presentaron estos problemas, estoy seguro que estaría con nosotros todavía, porque la atención no le llegó a tiempo allá en Qatar, la atención médica, y hubiera sido muy distinto si él hubiera vivido, hubiera estado aquí en México, en América. Créeme que los doctores lo hubieran encontrado una solución, lo hubieran atendido a tiempo y eso lo tendría con nosotros todavía. Sentía mucho enojo, mucho enojo. O sea, decía, ¿cómo podían ser tan fríos? Decía, ¿cómo pueden ser tan fríos y no darse cuenta de la gravedad de la situación? Y sí, te sientes enojada porque piensas que sí pudieron hacer algo, pero no lo hicieron. Entonces, no sé qué más decir. En ese momento ya, como te digo, solo se te nubla todo y solo quieres morirte tú también. Solo sientes eso. Como a las 5 de la mañana, 5 y cacho, suena mi teléfono y yo pues, contesto, la verdad, dormido. Y oigo nada más al Negrito Medina decirme, llorando y desesperación, se murió, y yo no entendía, ¿no? Estaba yo dormido, y yo, bueno, ¿quién habla? Soy yo, Medina, el Negrito Medina, profe, se murió, y yo, ¿qué pasó? Pues yo no entendía qué pasaba, y me dice, el Chucho, ¿de qué me estás hablando, Negrito? ¿Qué pasó? El Chucho se murió, profe, se murió. Le digo, ¿cómo estuvo? ¿Qué pasó? Pues después de 2 o 3 preguntas que no sabía contestarme porque estaba muy nervioso también, pues cuelgo y le marco a Peláez y me dice, sí, estamos recibiendo noticias de que falleció. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Me dice, pues parece que le dio un ataque al corazón, todavía no sabemos bien. No lo podía creer, estaba durmiendo, me despertaron con esa noticia. Creo que me habló una de mis hijas para decirme estaba durmiendo y no lo podía creer. O sea, fue un impacto muy grande. Porque yo a Chucho lo quise mucho y lo consideré más que un jugador, un amigo. Él era una persona increíble, o sea, tanto en la cancha como fuera de la cancha, como papá, o sea, no fue mucho el tiempo que pudo convivir con nuestros hijos, pero el poco tiempo que convivió lo hizo excelente. Por eso los niños aún tienen como recuerdos. Sí, mucha gente me ha hablado de él, la persona que era, cómo jugaba, que se quedaba al gimnasio después de entrenar. Sí, mucha gente me ha hablado de él, muy bien de él. Era una buena persona, buen jugador. Pues todos lo recordaremos a pesar de que falleció. ¡Chucho! ¡Gol!
muerto Chucho Benítez. La verdad yo no lo podía creer, lo platiqué con mi esposa. Y ya cuando veo todo el fenómeno que pasó a nivel mundial, me arrepiento mucho de no haber ido a su funeral. Muy vacío, muy triste. Y si le preguntas a mis hijos te van a decir lo mismo, ¿no? Ese día estábamos muy consternados, veíamos las noticias, vimos el gran funeral que le hicieron, el presidente de la República, su féretro con la camisa de la selección. Muy frustrado de no haber ido, la verdad. Mi esposa me decía, lánzate, pero también tenía miedo de encontrarme con ese Chucho en la caja y prefería recordarlo toda mi vida con el Chucho alegre, con el Chucho que nos llevábamos bien fuerte, con el Chucho que lidiamos en golpes en alguna ocasión, nos aventamos una pelea de box él y yo a 3 rounds. Entonces yo me quedo con ese Chucho, ¿no? No quiero ver al Chucho, no lo quise ver, el Chucho guardado en un féretro. Enterarse, por decirte, en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo donde estés, enterarse de la muerte de un amigo, de una gran persona, de un gran profesional, te duele en todo lugar donde estés, ¿no? Y creo que la muerte de Chucho, a los que lo conocimos, nos dolió y nos sigue doliendo hasta el día de hoy. Chucho fue un compañero que apoyaba, siempre trataba de ayudar a los más jóvenes. Era un jugador único en varios aspectos. La potencia, la velocidad, la inteligencia que tenía para moverse entre los centrales era inigualable, pero sin duda alguna otro jugador como Chucho creo que no lo habrá. Como era rebelde, era bastante profesional, porque si no, una persona no logra lo que logró él. Siempre digo lo mismo yo, ¿no? Una persona que es rebelde y que no quiere hacer esto, pero él era a su forma, era muy profesional. Fue muy intenso, disfrutó mucho Chucho, fue el más alegre, carismático. Yo me reflejaba mucho con él, es la verdad, por eso lo protegía demasiado. Pero es una gran lección para todos nosotros, ¿no? Que hay que vivir el solo por hoy. El fútbol mexicano te extraña, Chucho, dejaste mucho, no solamente en el Club América, creo que históricamente uno de los grandes goleadores en el fútbol mexicano, y siempre se le va a recordar porque muchos niños jóvenes se identificaron con él, los niños y los jóvenes se identifican mucho con los que meten los goles o los que salvan los goles. Todo el mundo quiere ser portero, delantero, y normalmente ese tipo de jugadores son los que más recuerda a la gente, y todos te extrañamos siempre, y más seguramente tu familia. Que era una buena persona dentro y fuera de la cancha. A veces personas se me acercaban a decirme gracias por lo que hizo tu esposo por mí, y yo decía, wow, yo ni siquiera a veces sabía, pero él siempre era muy amable, o sea, le encantaba mucho ayudar a las personas. Que era un delantero letal, los goles que marcaba con su estatura, que era tan alto. No esperaba la hora de que sea de ir al estadio a verlo jugar, porque era increíble, o sea, verlo jugar era un espectáculo, entonces sí, era muy emocionante. Me sentía muy orgullosa de él y de todo lo que estaba logrando. Los llevaré siempre en el corazón y gracias por todo. Y despedir un campeón como se despide. Un campeón con un aplauso de 1 minuto de aplauso para Cristian, por favor.